Bien, ahora sí, Juan Gabriel Tocatrián es profesor plenario de la Universidad de Itela. Buenas noches, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, ahí decía Julio Cobos que estamos como estamos por el contexto internacional, como si todo se nos hubiese alineado en contra de repente, ¿no? El petróleo caro, el dólar alto. Bueno, yo creo que hay que remontarse a la asunción del presidente Macri y en ese sentido, yo diría de manera clara, fue un gobierno que nació a base de optimismo. En un diagnóstico excesivamente ingenuo del sistema internacional y que los costos los estamos pagando ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Lluvia de inversiones. No solamente lluvia de inversiones, sino un mundo donde la globalización imperante iba a ser incuestionada, que no iba a haber una reacción en los principales países de Occidente, que no iba a haber más proteccionismo, que la globalización nos estaba esperando, que tendríamos un conjunto de oportunidades fenomenales en el comercio internacional y que, encima de todo esto, el solo hecho de cambiar de administración, un conjunto de reputadísimos hombres de negocios, un presidente que venía habiendo terminado con un pasado que se consideraba negativo para el país, con un espíritu de acercamiento nuevamente a Occidente, eso iba a generar unos dividendos muy rápidos. Nada de eso ocurrió y creo que ahí está el pecado de origen. Y el pecado de origen se reforzó en el último año en particular, en el 2017, cuando tenemos una situación aún más delicada. Tenemos a Trump en el gobierno, más proteccionismo. Tenemos una Unión Europea que no sabe para dónde ir en términos comerciales. Se terminó el Tratado del Pacífico. Estados Unidos rechaza el NAFTA. Nadie entiende qué significa hoy un tratado de libre comercio. Todo el mundo quiere exportar, porque no quiere importar, porque está protegiendo sus propias industrias. En fin, en ese entramado se insiste en el endeudamiento, se insiste en Occidente, se insiste en adjuntarse cada vez más a los Estados Unidos. Y bueno, hoy estamos pagando un precio político, diplomático y económico por eso. El dólar alto tenía que ver, digamos, era la posibilidad de pensar que la economía es fuerte, porque a pesar de que todos nos horrorizamos o nos preocupamos, por lo menos con algunas de las medidas del gobierno de Trump, lo que está es con una economía norteamericana muy fuerte, ¿no? Y parte de este efecto de chupar dólares, bueno, además la rebaja de impuestos que les ha hecho las compañías, es como que Trump en este momento está chupando dólares en el mundo entero, ¿no? Totalmente, se ha convertido Estados Unidos nuevamente en una suerte de succionadora de recursos financieros internacionales. Y por lo tanto, además, se da en un contexto donde en general lo que se llaman los países emergentes están sufriendo crecientes problemas por su altísimo endeudamiento. No es solamente el caso argentino. Turquía hasta ahora complicado, Turquía, ¿no? Brasil, varios otros países de lo que antes llamábamos la periferia, que se habían convertido en actores muy atractivos. Y esto también tiene que ver, de alguna manera, en un diagnóstico, me parece a mí, errado y reminiscente respecto a lo que se esperaba al comienzo de la administración, reminiscente respecto a que iba a ser lo mismo que en los 90. ¿Qué pasaba en los 90? Bueno, en los 90 había terminado la Guerra Fría, Estados Unidos no solamente era un poder pujante, obviamente, sino que el papel de Estados Unidos como garante político en un proceso de transición democrática en la mayoría de los países, y a su vez la banca multilateral apoyando las políticas de los Estados Unidos, pues era una señal evidente para que el capital privado fuera a diferentes lugares a invertir. Lo que hemos vivido es una gran financiarización del mundo, es decir, han crecido los fondos de inversión de manera dramática. Claro, es otro mundo, además. Es otro mundo, además Trump puede decir lo que quiera y Merkel también puede decir, y Putin puede decir lo que quiera, pero estos capitales van a ir a buscar otro tipo de rendimientos de corto plazo, altos, y pueden entrar y salir sin preocuparse por el tema de las inversiones productivas. Entonces, se le estaba hablando también a un mundo y a un conjunto de líderes políticos que visitaron el país. Vino el presidente de Francia. Pero vinieron líderes que no habían venido en años. No venía un líder del famoso G7, que era la pujanza que tenía Occidente, las 7 economías más industrializadas, no venían líderes al país de esos países desde el año 2003. ¿Sí? Durante 12 años no vinieron. Entonces, llegaron,
Fue Macri también. Macri visitó, hizo un gran acercamiento a Occidente. Ahora viene el G20. Ahora viene el funcionando G20, acá. que tampoco tiene mucho... Digo, ese fue un cálculo, además, bastante peculiar, porque agarra y pide la presidencia argentina en un momento en la cual el G20 se ha vuelto inoperante porque hay un conjunto de colisiones que se dan entre los países potentes y Argentina quiere aparecer como alguien que va a traer una agenda diferente, con lo cual es casi imposible y a lo sumo podremos controlar daños. Alemania fue el último presidente del G20 temporal, el año pasado. Bueno, terminó con un documento final donde Estados Unidos no aceptó una serie de cosas en materia ambiental. Argentina no creo que tuviera que embarcarse en esto. Ya estamos en esto. Ahora tenemos problemas en materia de seguridad, es decir, no tenemos aviones suficientes para garantizar la protección aérea del país. No tenemos un conjunto de datos de seguridad que le permitan a 19 líderes internacionales venir a la Argentina. Entonces, digo, acá ha habido una serie de señales, en parte excesivamente optimistas, repito, en parte ilusorias, respecto a la recepción que el mundo iba a hacer de la Argentina, que nos están costando en este momento y, lamentablemente, en vez de replantear no solamente la política económica de endeudamiento, sino que repensar la política exterior, seguimos en el mismo rumbo en el que estábamos. ¿Hay política exterior? ¿Hay diseño de política exterior en la Argentina? Yo diría que hubo. Yo creo que esta administración muestra dos momentos distintos. En el principio, cuando la canciller era Susana Malcorra, uno veía una persona que había entendido el mundo, estuvo 12 años en Naciones Unidas, tenía fuertes convicciones y tenía capacidad de interlocución con el presidente y entendía los gajes muy sofisticados de la diplomacia. Es más, en muchos temas era muy prudente, muy cautelosa. Nunca se lanzó, por ejemplo, fuertemente contra Venezuela. Como Venezuela. Por ejemplo... Se lo reprocharon. Se lo reprocharon mucho. Por ejemplo, siempre insistió que había que considerar a Irán un actor internacional de alta relevancia por su poder efectivo en Medio Oriente y porque además podía ser un socio comercial importante para la Argentina. Es decir, siempre le introducía matices que mostraban una cierta razonabilidad y mucho realismo. Yo creo que en el último año hemos virado hacia una política cada vez más simbólica en los gestos, pero menos sustantiva, y cada vez más próxima a los Estados Unidos, sin explicarnos por qué. Voy a dar un dato. A ver. Voy a dar un dato. O sea, el cambio viene con la llegada del canciller Faure a Cancillería. Llega básicamente con un nuevo canciller y con un nuevo discurso que empieza a hablar de la inserción inteligente. ¿Sí? Yo prefería el otro discurso que no hablaba de una calificación de la inserción. Era mejor no calificar las cosas porque después a uno lo evalúan por eso. Las relaciones carnales, bueno, te evalúo por eso. No, la inserción inteligente, te evalúo por eso. En el año 2016, Estados Unidos todos los años, el Departamento de Estado debe emitir un informe al Congreso respecto a las votaciones en Naciones Unidas y en particular las coincidencias de los países con Estados Unidos y en específico los votos más importantes para Estados Unidos, cómo coinciden los países. Argentina 2016. Argentina coincide en un 52% con Estados Unidos. El mismo porcentaje lo tiene Chile y Brasil coincide con el 56%. Administración Obama. Sí. ¿Ok? 2017, administración Trump. Sí. Argentina coincide el 59% con Estados Unidos. Que es totalmente anti-Naciones Unidas. Y Chile y Brasil el 44%. Claro. Esto es, ¿por qué cambiamos un eje en el cual parecía que cada vez más, y esto venía de la época del último tramo del gobierno de Cristina Kirchner en general, votábamos muy parecido con Chile y Brasil, independientemente del gobierno de turno, independientemente de que hubiera una u otra corriente ideológica en esos gobiernos? ¿Cuál es el dividendo de acercarnos tanto a Estados Unidos? ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué fue en el año en el que impusieron los aranceles sobre el biodiesel? Fue el año en el que además le cedimos el 10% de ingreso al mercado de cerdo a los Estados Unidos. Fue el año en que todavía no nos daban los limones. Bueno, pero alguien diría, finalmente logré pasar la barrera del biodiesel en Estados Unidos y ahora lo necesito a Trump porque Estados Unidos es fuerte en el directorio del Fondo Monetario y por suerte son amigos Trump y Macri y va a pasar el stand-by. ¿Quién en Occidente y menos
Trump, entre otros, iba a tener una actitud hostil frente a Argentina. Es imposible pensarlo. Digo, para el gobierno está bien. Merkel dijo que importante, el presidente de China dijo importante, el presidente de Estados Unidos dijo importante. Bueno, ¿cuántos casos conocemos que han dicho presidentes de países potentes no le den un stand-by a tal o cual país? Eso es casi imposible, tiene que ser un paria internacional. Argentina no lo es. Está bien, tiene el respaldo político de Trump y de otros líderes internacionales, pero la negociación es una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Es más, entiendo que la primera reacción del gobierno argentino fue tocar la puerta de la Reserva Federal a ver si había un compromiso oficial de los Estados Unidos. Y Estados Unidos le dijo, no, vaya a tocar la puerta del Fondo Monetario. Y terminamos en el Fondo Monetario. Entonces, ¿apoyo? Por supuesto que sí. ¿Incide eso definitivamente en la política de ajuste que va a haber? En absoluto. Ahora, el tema de petróleo, porque se conjugan unas, digamos, porque Macri también puede decir, tengo un poco de mala suerte, ¿no? Sí. Me pescó la sequía, sube el dólar en el mundo y además me sube el petróleo cuando estamos discutiendo tarifas y que se va a quedar corto, ¿no? Sí. Ese es un escenario que era predecible también pensando en un Trump, bueno, ahora confrontando con Irán, digamos, ¿qué pasa con el tema petróleo? Yo diría que hay muchas cosas que obviamente no dependen ni dependían del presidente Macri y del gobierno de Cambiemos. Lo que sí remarco es que en un escenario tan pugnaz, tan tenso, anticipado por situaciones muy complejas, particularmente en Medio Oriente, anticipado por una lucha geopolítica importante en el sudeste de Asia, en condiciones de conflicto, cuando se da el ascenso de un nuevo poder, China, y un descenso relativo de otro, Estados Unidos, que todo eso me da un cuadro muy complicado y delicado. Con Trump, con Putin, ¿no? Exactamente. Entonces, yo apostar en exceso a no entender que esas son dinámicas en las cuales Argentina no tiene control además, porque no son variables o países en los que Argentina tiene un músculo diplomático tal que puede variar la posición de estos países. Creo que fue un exceso, repito, de optimismo y de ingenuidad que nos llevó a no entender en el cálculo que podíamos encontrarnos con situaciones imprevisibles y que por lo tanto la imprevisibilidad sí se puede prediagnosticar en el sentido de decir, frente a situaciones potencialmente difíciles, es mejor ser prudente, claro, ser cauteloso, buscar socios diversos, volver a mirar al sur global, volver a mirar a otros actores, jugar otros juegos en otros escenarios. Nos quedan pocos minutos, pero no quiero dejar pasar por alto este tema, aunque no daría para explayarse mucho. El presidente vuelve a plantear el tema del rol de las Fuerzas Armadas que sean apoyo logístico a las fuerzas de seguridad. En el año 2016, en el mismo Día del Ejército, el presidente dijo que las Fuerzas Armadas debían estar preparadas para más misiones vinculadas a la política exterior, misiones de paz, entre otras, y también preparadas, dijo en aquel discurso del 2016, para cuestiones vinculadas al terrorismo. Aquello ya fue inquietante porque insinuaba que no estaba claro cuál era la misión que se le quería dar a las Fuerzas Armadas. Creo que pasamos de inquietante a preocupante. Lo que dijo el presidente, creo que abre una caja de Pandora muy peligrosa, no solamente, repito, en cuanto a lo que se conoce como la estricta división entre defensa, Fuerzas Armadas, y seguridad interior, cuerpos de seguridad, sino porque nos distrae del debate, a mi modo de ver, central, de que tenemos que definir qué política de defensa y frente a las Fuerzas Armadas necesitamos. Esto es colocar un conjunto de otros elementos que distraen, debilitan, afectan negativamente a las Fuerzas Armadas. Y yo creo que hay que darles una misión, digamos que... No, pero hay que darle una misión, hay que darle recursos, hay que potenciarla. Los países como Argentina necesitamos tener a las Fuerzas Armadas en un juego global, entendiendo la dinámica internacional y regional. Entonces, las Fuerzas Armadas ya han sufrido 2 ajustes en su presupuesto. En el 2016 ya sufrieron uno, más de 4.000 millones de dólares, 4.000 millones de pesos, y lo mismo en el 17. Vamos hacia otro ajuste, con este ajuste que se viene. Entonces, ¿qué Fuerzas Armadas quiere Cambiemos? ¿Qué Fuerzas Armadas pretende el gobierno? Yo creo que esto es un error estratégico brutal,
brutal, porque este es un momento óptimo, entre otras, para poner frontalmente y francamente qué Fuerzas Armadas necesitamos y qué política de defensa. Pero ahora nos vamos a concentrar en un tema totalmente distinto y que no ayuda a las Fuerzas Armadas ni a los cuerpos de seguridad. Mezclarlos, volver a nuestras Fuerzas Armadas policías, volver a nuestras Fuerzas Armadas agentes que combaten el crimen. Bueno, esto es un despropósito. Muchas gracias por haber estado esta noche acá. Disculpame la intensidad. No, al contrario. Muchas gracias. Nosotros enseguida volvemos.